Estamos acabando los talentos porque está acabando la primera ronda y la siguiente le corresponde a la humanidad. El talento necesita del don de la humanidad. Solamente los estúpidos maltratan a sus empleados y luego temen sus reacciones. Es necesario humanizar una empresa porque son seres humanos los que trabajan en ella. Y de hecho las experiencias en empresas de Estados Unidos y en algunos países escandinavos, que sabéis que son los pioneros de las innovaciones, demuestran que no solo es posible compaginar una economía eficaz y un ambiente de trabajo digno y humano, sino que es necesario atender a la cuestión de la humanización de la empresa, si ésta quiere ser y mantenerse competitiva a largo plazo. La situación económica actual nos indica que ha llegado la hora de rediseñar modelos organizativos y concentrarnos en aquellos modelos en donde la dimensión humana pueda volver a ocupar un lugar privilegiado, que es lo que le corresponde. La competencia corre a mucha velocidad y la única forma de estar siempre por delante es contar con unos trabajadores leales, honestos y comprometidos con el proyecto empresarial. El punto crucial de este asunto es entender que la ventaja competitiva reside en la capacidad de aprender y reaccionar más rápidamente que tus competidores. De hecho, las batallas decisivas de la empresa actual no se libran en las complicadas estructuras mercantiles o burocráticas, sino en el territorio humano, en el ámbito de las personas. Nuestra compañera Mari Carmen Aparici, con un texto titulado Cuando seamos viejos, será la que a continuación le sorprenda con su voz de rapsoda. Para este caso le corresponde una cita de Concepción Arenal, una escritora de otra época, que decía: la sociedad no puede ser en justicia ni prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a más de la mitad del género. Buenas tardes. El poema Cuando seamos viejos, de Alberto Borbón. Para salvar las noches en que estás enfadada y con estos mis 10 años que llevo de ventaja, voy a obligarte, niña, a mirarme a la cara. Y hasta que te lo diga, que no me des la espalda. Cuando seamos viejos vas a llorar con rabia de verte en el espejo, la cara tan cambiada. Se llenará de arrugas tu risa de muchacha. Será más insegura esta voz que te manda. Cuando seamos viejos no habrá tanta distancia. Sentados en un banco, como la vida pasa. Yo hablando con alguno que no me entiende nada. Y tú inventándote prisas para volver a casa. Cuando seamos viejos estarás más cansada. Seremos compañeros, nos haremos más falta. Yo hablando con alguno que no me entiende nada y tú inventándote prisas para volver a casa. Cuando seamos viejos no habrá tanta distancia. Sentirás menos miedo sabiéndome en tu cama. Se llenará de arrugas tu risa de muchacha. Y será más insegura esta voz que te manda. Para salvar las noches en que estás enfadada y con estos mis 10 años que llevo de ventaja, porque a mí me falten fuerzas o a ti te falte gracia, entonces, niña mía, podrás darme la espalda. La participación de nuestra compañera Mari Carmen Aparici con La viuda enamorada, a la que le precede un texto de J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, la escritora. Es importante recordar que todos tenemos magia dentro de nosotros. Siempre pegada a tu muro y al filo de tus almenas, siempre rondando el castillo de tu amor, siempre sedienta de una sed mala y amarga, de desengaño y arena. ¿Por qué te querré yo tanto? ¿Por qué viniste a mi senda? ¿Quién hizo brillar tus ojos en la noche de mi pena? ¿Qué lluvia de mal cariño quiso convertirme en hiedra que va creciendo y creciendo pegada a tu primavera? ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! ¡Ay, qué río de suspiros pasa y pasa por mi lengua! Yo estaba en mis campos hondos, allí, en Castilla la Vieja,
durmiéndome entre molinos y coplas rubias de siega, y era mi vida una noria monótona y polvorienta. Mis hijos venían del campo con sus camisas abiertas, y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza. Así un día y otro día, allí en Castilla la Vieja. Una tarde por los nardos subí a la primavera. Una tarde vi tu sombra que venía por la senda dentro de un traje de pana. 3 vueltas de faja negra, de una voz dura y redonda, lo mismo que una pulsera. Buenas tardes, ¿hay trabajo? Sí. Te dije, toda llena de un escalofrío lento que me sacudió las venas y que me quitó de encima 10 años de vida muerta, bordando en mi enagua oscura una rosa dulce y tierna. Está bien, fueron tus gracias, y doblando la chaqueta te sentaste a mi lado en el borde de la senda. Vive este amor en silencio y entre silencios se quema, en una angustia de horas y en un sigilo de puerta. El pueblo ya lo murmura en una copla que rueda todo el día por el campo y de noche en la taberna. Dicen que si soy viuda, me sacan el muerto a cuestas. Dicen que si por mis hijos debería dar vergüenza. Dicen tantas cosas, tantas, que las paredes se llenan de vidrios y maldiciones y hasta veces de blasfemias. Mi hijo mayor, 20 años, dulce y moreno, con pena me habló esta mañana. Madre, ese traje no te sienta, ni esas flores, ni ese pelo, ni ese pañuelo de hierbas. Yo no me atreví a mirarlo y me sentí muy pequeña, como si fuese mi madre la que hablando me estuviera. Por nosotros, tú no debes vestirte de esa manera. Ay, por vosotros, os di todo el trigo de mi era. Todavía de vosotros mi cintura tiene huella, sangre mía que anda y vive y a mí me va haciendo vieja. Pero es que yo ya no tengo derecho a querer. Que llega ley me prohíbe que al sol deje mis rosas abiertas y que me mire al espejo y que me vista de fiesta y que en mi jardín antiguo florezca la primavera. ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! ¡Ay, qué río de suspiros pasa y pasa por mi lengua! Canten, hablen, cuenten, digan, pueblo, niños, hombres, viejas, que yo, de tanto quererle, no sé si estoy viva o muerta.